Ujú. Muy buenas tardes. Eh, Nos encontramos frente a un capítulo más. Es, eh, es un tema bastante sencillo el que vamos a ver a continuación, bastante usual también en exámenes de admisión, llamado pues sistema de medidas angulares. Y dentro de este tema, de este mismo tema, también vamos a hacer el correcto análisis de los sistemas, o perdón, los sectores circulares. Entonces, básicamente este tema, imagino que ya lo ha visto con anticipación, ¿no? Pero vamos a reforzar algunas ideas fuerza, tales como que los sistemas de medidas angulares, ¿no? Voy a ponerle en mayúscula mejor. Sistema de medidas angulares son tres, ¿no? Es el sistema sexagesimal, es el sistema centesimal y es el sistema radial. Ya, esta situación ya nosotros lo sabemos, pues, eh, lo tenemos muy claro ya, ¿no? Lo tenemos muy presente. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es, bueno, pues una explicación rápida de qué se trata esto y cómo se trabaja, ¿no? Porque a veces nosotros comprendemos la parte teórica, pero a la hora de resolver problemas tenemos dificultades. Pues eso es lo que vamos a trabajar ahora. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Básicamente, pues, lo que se busca es, pues, determinar, ¿no? Obviamente la longitud de de esta longitud de circunferencia. O sea, lo que se busca es determinar, pues, este filito, este filito que está de guinda, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es círculo y lo que es circunferencia. Es una diferencia grande. El círculo es, pues, imaginemos una moneda, y la circunferencia es, pues, imaginemos un anillo o un hula hula. O sea, es una figura hueca, ¿no? Es una figura hueca. Entonces, ya sabemos que la CT, ¿no? Ya sabemos que la CT necesita tres requisitos. Primer requisito, ya, primer requisito, lo voy a poner mejor así, ya, primer requisito, es que tiene que estar en un plano de referencia. Eso es lógico ya. En un plano de referencia, en este caso, el plano XY. Lo segundo es que el centro tiene que coincidir con quién? Con el origen de coordenadas, que es el 0, 0. Y tercero, que el radio, ¿no?, de esta circunferencia sea 1. Entonces, este radio, ¿no? Este radio, lo voy a poner mejor solamente con una línea, ¿ya? Me parece que estuviera señalando ahí algo y no estoy señalando nada. Ahí está. Este va a ser, pues, radio equivalente a 1. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos, no? Porque estas ideas están muy relacionadas entre sí, en realidad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sector circular, voy a trabajarlo con un sector circular. Un sector circular es, pues, así como haber obtenido una tajada de queque, o una tajadita de torta, una tajadita de pizza, ¿no? ¿No? Voy a, está un poco linealizado, le voy a una curvatura, ¿no?, aproximada, está medio temblequito, pero es algo así, aproximadamente. Y tiene un ángulo central, ¿no? Y tiene un ángulo central por acá. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que este es el radio y que este es, bueno, la longitud, ¿no?, de ese sector circular. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que la longitud, ¿no? La longitud del sector circular es equivalente al ángulo multiplicado, ¿no? Al ángulo z multiplicado por el radio, ¿no? Esto de acá es sumamente clásico, ¿no? Es el ángulo central multiplicado por su respectivo radio. Ahora, ¿qué sucede si es que yo estoy trabajando con una circunferencia trigonométrica? Entonces, lo que sucede es que el radio con el que se está trabajando es 1. Entonces, si esto se convierte en 1, significa que la longitud, ¿no? La longitud de la circunferencia, ¿no?, va a coincidir con quién? Con su ángulo, pues, central. Por ejemplo, en este sector circular que yo dibujé, ¿no?, con radio R y longitud, ¿no?, con bolita y ángulo θ, ¿qué significa si el radio fuese 1? Significa que esta longitud, ¿no?, que nos ha salido media tembleque, ¿no?,
va a coincidir pues con el valor de su ángulo central, ¿no? Que solamente es este cachito, ¿no? Que estoy pintando a continuación. En cambio, en esta, en esta figura de circunferencia completa, el ángulo central es todo lo de naranja, ¿no? Entonces, si el radio es 1, entonces significa que el arco va a coincidir con su ángulo central, pero el ángulo central, en el caso de esta circunferencia, sería todo lo de naranja. Ahora, ¿cuánto vale entonces eso de naranja que va a coincidir con su longitud de circunferencia? ¿No? Ya sabe por qué coincide, ¿no? Coincide porque este radio es igual a 1, ¿no? ¿No? Esa es la idea principal, esa es la idea inicial a partir de la cual nosotros vamos a elaborar toda la demás teoría. Entonces, para poder descifrar esto, existen tres sistemas, ¿no? Existe el sistema sexagesimal, sistema centesimal y sistema radial, ¿no? También conocido como sistema inglés, francés y alemán, ¿no? Pero ya, sexagesimal, centesimal y radial. Ok. Entonces, cada uno de ellos quiere describir lo mismo, ¿de acuerdo? Pero con una interpretación distinta. Es algo así como el idioma, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos representar, ¿no? A un gatito, ¿no? A un gato, en el español sería gato, en el inglés sería cat y en el francés sería chat, ¿no? ¿No? En el castellano, en el español sería cat, gato, perdón, estoy adelantando, gato, en el inglés sería cat y en el francés sería chat. Entonces, tiene diferentes, por así decirlo, nomenclaturas para tratar de representar un mismo elemento que es este animalito, ¿no? Un gatito, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Un gatito. Quiere representar lo mismo, pero utilizando pues diferentes, pues, ¿no? Diferentes estructuras, ¿no? Pero esto ya le compete pues a lo que es el lenguaje y el estudio de los idiomas, ¿no? En el caso matemático y en este caso particular, que es la trigonometría, existen estos tres, como por así decirlo, idiomas que tratan de interpretar este esquemita que tenemos a continuación. Entonces, el sistema sexagesimal ya es conocido que se va a representar como simplemente S, que el sistema centesimal se va a representar como C, y que el sistema radial se va a representar como R. Esto ya es sabido. Entonces, ¿qué es lo que indica o qué es lo que propone el sistema sexagesimal? Propone que pues toda esta parte de naranja que coincide con la parte guinda es 360, o sea, tiene 360 partes y tiene esta representación que es una bolita superior. El centesimal es un 400 y en la parte superior tiene pues una especie de G, ¿no? En esta partecita, lo voy a poner, tiene una G minúscula, algo así. ¿Listo? Mientras que el radián pues es 2pi, ¿no? 2pi, voy a poner así, 2pi, y su simbología pues es radial, ¿no? Así como este tiene bolita, este tiene G, este tiene la simbolización rad, ¿no? Entonces, a partir de ciertas simplificaciones, nosotros vamos a lograr, por ejemplo, este cuadro. En este cuadro, lo único que se ha realizado, ¿ya? Lo único que se ha realizado es que se coloca el sistema, ¿ya? Se coloca el sistema tal cual se está observando, ¿no? O se colocan los sistemas, ¿no? Sexagesimal, centesimal y radián, para poder colocar cualquier tipo de valor que se quiera analizar y del cual se va a buscar ciertas equivalencias futuras. Entonces, ¿qué es lo que se coloca en la parte inferior? Pues lo que propone, ¿no? El sexagesimal propone 360, el centesimal propone 400 y el radián propone 2pi radianes. Y lo que comienza a realizar es pues simplificaciones, ¿no? Comienza a simplificar mitad. Acá, por ejemplo, solamente se ha simplificado hasta la mitad, ¿no? Ha simplificado mitad 180, mitad de 400 es 200, mitad de 2pi simplemente es pi, ¿no? ¿No? Pero este cuadrito, ¿no? En realidad puede simplificarse más allá aún, ¿no? Entonces, este cuadrito está representando, pues, lo que hemos colocado en la parte introductoria,
pero ya simplificando mitad, mitad, mitad. Pero esta simplificación puede ser mucho más grande aún. Acá también hay una pequeña omisión de simbologías. O sea, para hacerlo didáctico se coloca de esta manera nada más. Pero en realidad no se olvide, y yo lo coloco porque esta es justamente la parte que eh, causa ciertas confusiones. O sea, esto ya, bacán, sí, 180, pero no se olvide que sigue teniendo, pues, ¿no? Sigue teniendo su simbología, ¿no? Sigue teniendo su simbología, y este sigue teniendo su simbología, que en este caso es RAT, ¿no? Por eso lo que yo le recomiendo, ¿no? Yo he puesto el cuadro porque es tal cual aparecen en algunos textos, pero lo que yo le recomiendo es esto. Miren lo que voy a poner. O sea, para que no esté usando cuadritos ni nada de eso, yo lo que le recomiendo es esto. ¿No? Volver a colocar lo que habíamos puesto en la introducción, SCR. Y pues sabemos, ¿no? Sabemos que el S propone 360, el C propone 400 y este propone 2pi, que ahorita voy a colocar su simbolización. Correcta, 2pi se coloca 2pi, ¿no? Y su simbología es el RAT. En esta parte de acá, la simbología es pues una G en la parte superior, así. Y en esta parte es una bolita. Entonces, yo lo que le sugiero es que observe qué es lo que se puede simplificar, ¿no? O qué factor común puedo lograr. Todos tienen mitad, sí, por eso que pusieron directamente este cuadro. Sin embargo, yo quiero que sea en su mínima expresión. Por ejemplo, este 360 es un 9 por 40. Este 400 es un 4 por 40. Entonces, a este R lo vamos a ajustar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, yo voy a sacar 40 a todos. ¿Ya? En otras palabras, voy a dividir entre 40 cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo logro? Lo que yo logro es pues acá un 9 con esta bolita, que no tiene por qué irse, ¿ya? En esta parte de acá, ahí estoy logrando un 10 con una G en la parte superior. En esta parte de acá, como estoy dividiendo entre 40, pues este me va a quedar pi entre 20, pi entre 20, y su simbología sigue siendo el RAD. O sea, no hay que olvidarnos de esto. ¿Sí? El RAD. Perfecto. Entonces, tal como se está presentando, tal como nos está quedando en esta zona, nos sirve justamente para la conversión. ¿Por qué? Porque hay una regla general, ¿no? Hay una regla general. Siempre cuando nosotros vamos a transformar, ¿ya? Para transformar, lo cual implica pasar de un sistema a otro, lo que nosotros tenemos que hacer es el famoso LQQ, acá voy a poner LQQ entre LQT. Lo que quiero entre lo que tengo. Esta frase es muy, nos trae recuerdos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, las razones trigonométricas, ¿no? Cuando queríamos desarrollar un triángulo, por ejemplo, un triángulo recto o triángulo rectángulo, usábamos, pues, ¿no? El LQQ entre el EQT. Entonces, acá igualito, ¿no? Vamos a usar ese LQQ, LQT, pero en un sentido, pues, más amplio, ¿no? Porque en realidad para cualquier tipo de unidades, ¿no? Para cualquier tipo de unidad, y no solamente en este tipo de unidades que estoy viendo, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos esas transformaciones de horas a segundo o de metros a centímetros, y ese tipo de transformaciones siempre se utiliza esta misma nomenclatura que implica usar el LQQ, que significa lo que quiero, entre LQT, que significa lo que tengo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo quiero convertir 72 grados, ¿no? A centesimal, por ejemplo. ¿No? Vamos a colocar este ejemplo sencillo y de luego vamos a ir a problemas pues, más elaborados. Entonces lo que yo quiero es pasar al C. ¿Ok? Entonces primero coloco el 72, ¿no? Que es parte del problema, 72, y voy a multiplicarlo por el sistema que quiero. ¿Qué quiero? Quiero, ¿no? Lo que quiero el C. Y el C es 10 con una G en la parte superior. 10 con una G en la parte superior. Y
¿Qué más? Y en la parte inferior dice LQT, que significa lo que tengo. Y lo que tengo, pues, es, ¿qué cosa es lo que tengo? Tengo el sistema sexagesimal, ¿no? Y el sexagesimal correspondería a colocar un 9 con esta simbología. Ahora, ¿eso a qué me lleva? Eso me lleva, pues, a simplificar estos simbolitos, a simplificar novena y novena. Entonces, en la parte superior simplemente me está quedando 8, ¿no? 72 entre 9 es 8. 8 por 10 sería, pues, 80 con el nuevo símbolo que ahora estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, es un problema bastante práctico para poder comprender esta parte de las transformaciones, ¿no? O sea, no es que el simbolito desaparezca, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos desaparecer el simbolito. Entonces, el consejo es que si de convertir se trata, o sea, si nuestro objetivo es convertir, procurar no eliminar los símbolos, porque a la hora de la hora, a veces dependiendo de qué tanto vamos a convertir, puede que por ahí no nos perdamos, ¿no? O nos equivoquemos. Entonces, lo único que vamos a utilizar es, pues, este cuadrito amarillo y ya sabemos qué símbolo utiliza cada sistema. Ahora bien, existen problemas, ¿ya? Este por un lado, este por el lado de la conversión. Ahora, asimismo, existen problemas, ¿ya? Que sugieren lo siguiente. Sugieren la siguiente frase que voy a colocar en mayúscula. Para un mismo ángulo. Así, comienza con esa frase. O dicen, ¿no? S, C, R es lo convencional, esta es la clásica, es lo convencional para un ángulo, o sea, para un mismo ángulo, ¿no? Para un ángulo. Entonces, existe este tipo de ejercicios que estoy colocando a continuación, ¿ya? Entonces, para ese tipo de ejercicios que tiene esta nomenclatura, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, lo que se realiza es lo siguiente. Solo para ese caso, vamos a omitir, para hacerlo de manera más sencilla, o sea, en realidad se hace para eso, ¿no? Para que se haga más sencillo, se eliminan las simbolizaciones de cada sistema y se va a utilizar el famoso K. Es por eso que el S, para este tipo de problemas, que tenga esto para un mismo ángulo, lo convencional para un ángulo, etcétera, el S sería un 9K, el C sería un 10K y el R sería un pi sobre 20K. ¿Y por qué coloco esta diferenciación bien remarcada? Coloco la diferenciación porque hay algunos alumnos que omiten la simbolización cuando no deben omitirlo y lo colocan cuando a veces no es necesario ya colocarlo. Entonces, queda claro, para convertir las simbolizaciones tienen que quedar tal cual, no se pueden eliminar por eliminar. Pero cuando hay este tipo de problemas que ya no lo convencional para un mismo ángulo, o se trata del mismo ángulo, entonces en vez de usar simbología, simplemente utilizo una K, cosa que S sería 9K, el C 10K y el R sería pi sobre 20K. Y lo único que tendríamos que hacer es reemplazar el S, el C y el R según convenga. Muy bien. Asimismo, por favor, no olvidarse sus valores unitarios, ¿no? Por ejemplo, y este es clásico y muy importante, esto de acá es un grado, ¿ya? En el sistema sexagesimal, el cual pues tiene sus equivalencias, ¿no? ¿Cuáles son sus equivalencias? ¿No? Es muy parecido al comportamiento del tiempo, ¿no? Esto de acá sería 60 minutos, ¿no? 60 minutos. Y, ¿no? Aparte de eso, punto y coma voy a poner, uno de esos minutos va a ser equivalente ¿a quién? Va a ser equivalente a 60 segundos. Es por eso que se llama, ¿no? Es por eso que se llama sistema sexagesimal, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque agrupa cada 60, cada 60, cada 60.
Mientras que por otro lado, esta unidad que está, bueno, en este sistema centesimal, uno de estos vale 100, ¿no? Minutos centesimales, ¿no? Así. Y, punto y coma, cada uno de estos minutitos centesimales valen 100 segundos centesimales. Entonces, en el sistema sexagesimal se utiliza un palito y dos palitos aparte de grado. En cambio acá, ¿no? Se utiliza para minutos M y para segundos S. Entonces, y queda claro, ¿no? ¿Por qué se llamaría centesimal, no? Porque agrupa cada 100, cada 100. Ahora, asimismo, hay que tener mucho cuidado al momento de expresar estas unidades. O sea, si yo coloco la unidad y no coloco los símbolos, puede que haya ciertas confusiones. Entonces, yo le voy a demostrar eso, ¿no? En el siguiente ejercicio. Voy a colocar acá un grado sexagesimal es igual a 1, o sea, da lo mismo omitir el símbolo o ponerlo, es lo mismo que tenga símbolo o que no lo tenga. ¿Cuál sería su opinión? ¿Verdad? Sí, evidentemente pues no es lo mismo, porque cuando no te colocan la simbolización, o sea, por ejemplo, en este caso no están colocando la simbolización, ¿no? Entonces, si no están colocando la simbolización, ¿qué sistema será? Si no te colocan la simbolización y solamente te colocan un número, significa que esto pertenece al sistema radial. Esto tiene que quedar claro. Si no ves una bolita o no ves una G, es porque esto pertenece al sistema radial. O sea, acá debería ser un rad. Pero si no lo colocan, uno ya lo tiene que asumir. ¿Me entiende? Entonces, eso cambia todo rotundamente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué cambia todo rotundamente? Porque vamos a ir al dibujo de la circunferencia. Ahí está la circunferencia. ¿Ok? Y en el sistema R, sé que esto vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale esto? Esto en el sistema R, todo el contorno que ya sabe que coincide con todo el ángulo central, en este caso y en este sistema, esto vale 2pi radianes. Miren, 2pi radianes. Ahí está, 2pi radianes. Pero, asimismo, usted sabe que, ¿no? El pi tiene un valor, ¿no? Es un número irracional, eso ya lo vamos a tocar cuando analicemos racionales y irracionales, ¿no? Pero vamos a tomar su valor redondeadito, o sea, ¿no? Su valor acotado. 3.14, el clásico, ¿no? 3.14 radianes. Eso significa que me da alrededor de 6.28 radianes. Eso significa que en términos numéricos, todo el contorno te da 6.28 radianes. Entonces, ¿cuánto valdría una unidad? Entonces, este es lo interesante. Este es lo interesante. En el sistema R, entonces, ¿cuánto sería? 6.28 radianes. Pero también sabemos, y este es clásico pensar, ¿no? Que también es 360 grados. O sea, cuando tú ves una circunferencia, a tu mente, como estamos muy acostumbrados a utilizar el sistema sexagesimal, al toque piensas en 360. Entonces, realizando la comparación, ¿no? Que obviamente es una igualdad porque tú dices, entonces significa que esos 6.28, lo voy a poner con punto mejor, esos 6.28 radianes es equivalente a 360 grados. Entonces, ¿a qué sería igual un radián? ¿No? Que es de lo que estamos hablando con este 1. ¿A qué sería igual ese radián? Entonces, yo no sé, ¿no? Vuelvo a repetir, estoy comparando. Si 6.28 radianes es 360 grados, ¿cuánto será un radián? Entonces, ya se sabe que esto es una simple regla de 3 simples, ¿no? Regla de 3 simples. Y lo hago cruzadito porque son directos, ¿no? ¿Por qué? Porque si acá disminuye, acá también tiene que disminuir.
sea, la primera magnitud es como si estuviera disminuyendo y la segunda también, pero no, lógicamente. Pero eso lo vamos a profundizar en aritmética. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple, tengo que colocar, por lo tanto, voy a poner acá, por lo tanto, 6.28 radianes multiplicado por X tendrá que ser igual a 360 grados, ¿no? 360 grados por un radián. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar radián, ¿no? Y, ¿qué es lo que faltaría? El 6.28 tendría que pasar a dividir a 360 grados. Esto se acabó entre 6.28. Tomamos calculadora, ¿no? Tomamos calculadora y vamos a colocar acá 6.360 entre 6.28. Creo que ya me dio la respuesta y estaba calculando también acá. A ver. Sí, 57.32 ya. Sale, ¿no? 57 aproximadamente, o sea, no sale ni siquiera igual, ¿ya? O sea, sale así, ¿no? Aproximado, sale 57.32, ¿no? Pero nosotros vamos a aproximarlo más chiquitito todavía, 57. ¿Ya? Vamos a aproximarlo a 57. 57.32, 48, 40, 76, 43, pero nosotros vamos a redondearlo a 57 nada más. Entonces, ¿qué significa? Significa que este 1, ¿cuánto vale en sexagesimal? Aproximadamente 57 gramos. Entonces, era totalmente diferente, ¿no? Acá la relación correcta sería esto, ¿no? Este es mayor. Perdón, al revés. A ver. Voy a poner por acá. Un grado tendría que ser menor que 1, ¿no? Porque este 1, ¿no? Tendría un valor de 57 grados aproximadamente. Ahora, esto de acá tiene una aplicación más en la trigonometría. O sea, esto no queda simplemente en cositas de conversión, nada más. O sea, yo puedo preguntarle, ya que usted tiene esta noción, ¿no? Ya que se tiene esta noción, entonces yo voy a poner así lo siguiente. Ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Y voy a poner así. Seno de 1, seno de 2 y seno de 3. Listo. Muy bien, entonces he dibujado una circunferencia y lo que voy a realizar es simplemente tratar de ubicar aproximadamente, ni siquiera tan exacto, aproximadamente su centro. Estaría algo por acá, más o menos así. Algo así. ¿Ya? Acá está el X. Acá está el Y. ¿Sí? Ahí está el X y acá está el 0, 0, ¿no? Y aproximadamente está así. Ahora, lo que yo voy a hacer es que, como ya conozco aproximadamente cuánto vale 1, y obsérvese que no está ni bolita ni la G, esto de acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería esto? ¿Y cuánto sería esto? O sea, me estoy refiriendo a los numeritos, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? El 1 es aproximadamente 57, el 2 es aproximadamente 114, pues el doble. Y el 3 sería pues el triple. 150 más 21 sería 171, aprox, ¿no? Algo así, ahí está. Entonces, profesor, entonces lo que usted me estaría hablando sería de seno de 57 grados, ¿no? Estaría hablándome del seno de 114 grados y me está hablando del seno de 171 grados. Sí, justamente estoy hablando de esto. Profesor, y yo voy a tratar de ubicarlos. El que es más exagerado, es el 171, porque lo voy a subrayar de amarillo, y esto aproximadamente está por acá. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está cerca de 180 que está acá. O sea, el 180 se ubica en este punto, acá, en el puntito negro que he colocado. Y el amarillo, el 171, está muy cercano, ¿no? Solamente se llevan por 8. El 57, o sea, lo que yo le recomiendo es de que usted ubique las alturas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí estoy colocando esa línea negra, ¿no? Porque a la altura de este amarillo estaría efectivamente, ¿quién estaría? Efectivamente estaría el 7, ¿no?
Pero, sin embargo, por este lado estaría el 171. O sea, usted tiene que tener, y usted tiene que poseer este criterio lógico, este criterio gráfico lógico. Ahí está. Ahora, el 114, ya, 114, ¿dónde estará? Mire, acá está el 90, por eso yo le digo, tenga ahí mucho cuidado. Está el 90. Tendría que sumarle 24, ¿no? O sea, tendría que ir para este lado 24 más, ¿no? O sea, para este lado 24 más, para llegar al 114. Y el 57, del 90, ¿cuánto tendría que ir para este lado, no? Porque es retroceder, ¿no? 90 para llegar al 57 sería, pues, 33, ¿no? ¿Cierto o no? 33. 90 menos 33 te da 57. O sea, ¿quién baja más a partir del punto más alto? Baja más el que se va a dirigir a 57. O sea, si 57 está por acá, ¿no? Si 57 estuviera por acá, más o menos, y ayudándome de la línea negra, ¿no? Ayudándome de la línea negra, el 114 debería estar un poquito más arriba, ¿no? Tampoco no tanto, pero debería estar un poquito más arriba, ¿no? Algo así. Entonces, en este ladito de acá estaría el 114. Entonces, se da cuenta cómo lo ubico, ¿no? Entonces, usted tiene que tener ese criterio, ¿no? Partiendo del punto más alto, ¿quién baja más? Ah, este está más abajo que este. ¿Y por qué hago eso? Porque yo ya le expliqué, o ya se explicó, cómo se dibuja un seno. Seno de 171 es una línea vertical que estoy colocando de naranja. El seno de 57 estoy colocándolo de rojo. Ahí está. Y el 114 lo voy a colocar de color verde. Ahí está. Listo. Ahora, cuando nosotros trabajábamos esta cuestión del seno, ¿no? Sobre todo el seno, ¿no? ¿Qué buscábamos? Buscábamos quién estaba arriba y quién estaba abajo, ¿no? Voy a borrar esto, voy a poner otro color, voy a ponerlo de color guinda. Guinda. Mirábamos quién estaba arriba y quién estaba abajo. Los gráficos que están hacia arriba eran positivos y los que estaban abajo eran, pues, negativos. Nos damos cuenta que tanto naranja como rojo como verde están arriba, o sea que estamos hablando de puros valores positivos. Entonces simplemente tendríamos que ver el tamaño, ¿no? Entonces, el más chiquito, ¿quién sería? Porque a mí me piden de menor a mayor. Entonces, el más chiquito es 171. Entonces, este va en el primer lugar, porque es el más pequeño. ¿Quién iría en el segundo lugar? Profesor, el de color rojo. ¿Quién es rojo? 57. Entonces, él estaría en segundo lugar. Y en el tercer lugar, como más grande, sería el verde, que sería, pues, el seno de 114. Entonces, como me piden de menor a mayor, entonces la respuesta sería, el menor sería seno de 171 grados. Es menor que el seno, segundo lugar, 57, de 57 grados, y menor que el seno de 114 grados. Ahí está. Voy a jalar un poquito acá. Ahí está. Listo. Esta sería la respuesta, ¿no? Lo voy a encerrar para que quede detallado. Listo. Entonces, voy a verificar. Entonces, perfecto. En esa primera mitad hemos trabajado, pues, lo correspondiente a las medidas, al sistema de medidas angulares. Ahora, como bien había anticipado, vamos a trabajar lo que es el sector circular. El sector circular es, pues, como esta especie de tajadita de queque o una tajada de pizza, ¿no? Tiene esta forma, tiene un ángulo central, tiene una longitud de arco y tiene un radio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo manejar en esta parte? ¿Yo qué debo manejar o qué debo hacer? Entonces, este es muy fácil en realidad. ¿Ya? Acá nosotros ya sabemos que teta, ¿no? Sería igual a R por L. Profe, ¿quién es teta? El ángulo, ¿no? El ángulo central. Ah, perdón, lo estoy haciendo al revés. Lapsus brutus. El L es igual al teta por el radio. Lapsus brutus ahí. Yo las cosas al revés. Listo. O sea, la longitud, esta longitud, ¿no? Esta longitud de guinda sería igual al ángulo teta multiplicado por el radio, ¿no? Ahora,
eso ya se sabe. Voy a ponerlo acá abajito al costado de estas fórmulas para que usted detalle algo. La longitud igual a, le pongo con letras porque no tengo símbolos, ya, teta por el radio. Nosotros sabemos esto, perfecto. Pero, ¿qué más sabemos? Ya, este primero que he colocado, este de acá, es el elemental que uno tiene que conocer. Y de estos tres que están a continuación, ¿no? Yo le puedo decir de que usted puede utilizar aproximadamente de forma rápida. ¿Por qué? Porque simplemente es una especie de comparación. O sea, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es, pues, comparar con las figuras rectilíneas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un triángulo, acá, tengo un triángulo, y el triángulo va a tener, pues, una altura, ¿sí? Tiene una altura, que obviamente va a ser de menor longitud que los otros dos lados que nacen del mismo vértice, ¿no? O sea, si usted se da cuenta, la altura es de menor tamaño que esta longitud A y que esta longitud C. O sea, está bien diferenciado. Y obviamente necesito la longitud de esta base, o sea, al menos la forma básica de cómo se calcula el área de un triángulo, ¿no? Y yo diría pues que el área de ese triángulo sería pues ¿quién? Sería la base multiplicado por su altura y dividido entre 2, ¿no? Es la fórmula básica cuando hablamos de rectilíneas, ¿no? De formas rectilíneas. Pero ahora vamos a combinar rectilíneas con curvilíneas. Entonces, básicamente lo que se hace, y voy a colocarlo de naranja, se hace así. Ahí está, y voy a colocar así, aproximadamente así. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Medio curvilíneo. Entonces usted lo va a tomar como si fuera pues una especie de triángulo, ¿no? Porque esta A que significa área, ¿no? Esa A que significa área, y es una de las cosas que nos importan justamente del sector, porque del sector nos importa su longitud y su área, ¿no? La longitud de arco y su área. Ahora, ¿cuánto vale esta longitud que está en la parte inferior, esta parte curva? Justamente vale L. Bacán, ¿no? Justamente ahí está, L. ¿Cuánto valen estos dos laditos? Esto vale R y esto vale R. Y de yapita, ¿no? Te están dando justamente el valor de este ángulo, que sería teta. Pero que en esta primera instancia no lo voy a utilizar, ¿ya? Porque ya lo utilicé, ya lo tengo acá, ¿no? Que L es R por teta. Lo que yo quiero ahorita es calcular su área. Entonces, usted lo va a tomar como si estuviera trabajando el triángulo. A esta parte curvilínea, voy a poner acá el área, ¿a qué sería igual aproximadamente? Sería igual a su base, porque necesito una base. ¿Quién estaría actuando como base acá? Justamente esta parte, ¿no? Esta curva, L. Multiplicarlo por la altura. Acá la H es menor que el A y menor que el C. O sea, está bien diferenciado. Pero acá, si yo quisiera tomar de repente su altura, ¿no? Para darle así una similitud, ¿no? Quisiera tomar aproximadamente su altura, va a ser la misma que R y R porque todas las longitudes que nacen de este punto, que va a ser justamente el centro de la circunferencia, a cualquier punto de la longitud del arco, ¿no? ¿No? A este filo, siempre van a ser iguales a R. O sea, no hay diferenciaciones como en este caso, ¿no? Acá sí hay diferenciación. H es menor a A y H es menor a C. Sin embargo, acá no. Entonces yo podría considerar que su altura es R, ¿no? Porque todas las líneas que nacen de este punto, a cualquier punto de esta zona curva, van a ser iguales a R. Y todo sobre 2. Entonces lo que he hecho es simplemente una comparación aproximada de lo de color azul, en la cual solamente trabajamos con líneas rectas, y estamos asimilándolo en nuestra figura que tiene líneas rectas y líneas curvas, como el esquema de naranja. Es de ahí donde sale esta fórmula que estoy colocando acá con check rojo, ¿no? Con triple check rojo.
Entonces, los demás nacen justamente de la combinación de este básico con este que simplemente nace de una comparación. Entonces, la realidad de las cosas es que nada nace de la nada, o sea, todo tiene su proceso, todo tiene su procedimiento. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde nace este de acá? Simplemente, en vez de colocar L, estoy poniendo teta por R, o sea, en vez de poner este L, que estoy subrayando, le pongo teta por R. Por este R, ¿cuánto sería? Teta R cuadrado y todo sobre 2. ¿Se da cuenta? Y este profesor también es una consecuencia de combinar, ¿no? Pero en este caso no estoy reemplazando el L, está reemplazando el R. Por ejemplo, el R ¿a qué sería igual? Sería igual a L entre teta, ¿cierto o no? L entre teta. Entonces, si en vez de R pongo L entre teta, L por L es L cuadrado, y el teta estaría acompañando al 2 y saldría esto. O sea, significa que los que voy a encerrar de color marrón, ahí está, y son consecuencias de la combinación de los que estoy encerrado ya previamente con guinda. Donde el segundo guinda nace de una simple comparación y el primero es pues la propuesta más elemental respecto de este tema. Espero que esta parte introductoria, teórica, haya quedado clara.